Muy bien. En esta semana comenzamos un nuevo libro, el libro de Shemot, después que terminamos en la semana pasada el libro de Bereshit. El libro de Shemot tiene además otro nombre en Hazal, lo llaman Sefer Geulá, el libro de la Geulá. ¿Por qué? Porque se refiere o trata de la Geulá de Am Israel de Egipto. O sea, Am Israel sale de Egipto y al salir de Egipto se produce un fenómeno, ese fenómeno se llama Geulá. Ahora bien, el tiempo en que Am Israel está en Egipto, se producen varias cosas y además cambian las situaciones como las vamos a estudiar en el Sefer Shemot hasta finalmente la salida de Israel de Egipto. Todas ellas están contenidas obviamente en un plan divino. Hay un plan que Akadosh Baruj Hu ha ideado para conducir a Am Israel a la entrega de la Torá y posteriormente a el ingreso a Eretz Israel, la construcción del Bet HaMikdash. Y este plan es bastante más amplio que simplemente un grupo de personas. O sea, hay un mensaje universal que está presente en el Sefer Shemot, que en el Sefer Bereshit estaba más concentrado en un grupo que era la familia de Abraham, sus hijos, que finalmente quedan solo uno, Isaac. Después Isaac tiene dos hijos, sin embargo, la matará, el proyecto divino pasa por Jacob, Jacob los hijos de él, está concentrado en ese grupo de personas. Ahora hay un proyecto que si bien está dirigido, lo primordial es Am Israel que se forma en Mitzrayim, sin embargo hay acá un mensaje que es un mensaje muchísimo más global, muchísimo más universal, que tiene relación con los tiempos, tiene relación con el tiempo y en la forma en que de ahora en adelante los seres humanos nos vamos a relacionar, obviamente con nosotros mismos, con los restos de las personas y con Hashem Yitbaraj, a través del tiempo. Y para esto tenemos que ingresar en una idea que la vamos a desarrollar muchísimo más, obviamente, en la próxima parashá, cuando se trate más sobre todo lo que tiene que ver la forma en que Am Israel tiene que manejar los tiempos, ¿no? Que se va a ver y se va a centrar en el primer mes, en el mes de Nisan, se va a centrar en la fiesta de Pesaj, etc. Pero eso tiene una introducción, o sea, eso comienza. Y eso comienza precisamente en nuestra parashá. La Torá dice, o sea, la parashá comienza con Ve'ele Shemot Bene Israel Abaim Mitzrayim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Et Yaakov Ish Ubeito Bao. Con Jacob, cada uno de sus miembros de esta familia, el hombre con su familia vinieron. Los comentaristas nos enseñan que la utilización de los tiempos, o sea, los tiempos verbales que se manejan en el primer pasuk, que dice que los hijos de Israel vienen a Egipto y después vinieron para indicarnos que la venida de ellos es una venida temporal. O sea, que no vienen a establecerse en forma definitiva, sino que tienen que realizar allí un tikkun, van a realizar algo y después de que lo realizan van a salir. Después menciona obviamente los nombres de los hijos de Jacob y después la Torá pasa a mencionar un detalle bastante interesante. En el Pasuk Het, o sea, estamos leyendo en Sefer Shemot, en el capítulo 1, en el versículo 8, la Torá nos hace la siguiente aseveración. Dice, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, Asher lo yada et Yosef, que no conoció a Yosef. O
sea, un nuevo rey que no conoció a Yosef. Bayomer el amó, y dijo este nuevo rey que no conoció a Yosef, Ine am bene Israel rav beatzum mimenu. He aquí le dijo, el pueblo de Israel es rav, es muchísimo, son muchos, beatzum poderoso, más poderoso que nosotros. Entonces, primero, existe una discusión entre nuestros sabios si la expresión un melech hadash, un rey nuevo, es kepshuto, o sea, un faraón nuevo, que no sabía lo que había ocurrido con Yosef en la época de un faraón anterior, que es posible que esto haya sido así. Sin embargo, también hay otras opiniones en nuestro Jajamín que vinculan a este faraón con el mismo faraón de Yosef. Y lo que dice Hadash, nuevo, quiere decir que huit Hadesh begezerot, o sea, que él trajo nuevas gezerot, pero no que era un rey nuevo, sino que trajo nuevos decretos, y estos decretos principalmente en contra de Am Israel. Y es precisamente en el Pasuk Tet donde encontramos cuál es el motivo principal por el cual este rey, que puede ser o el mismo rey de Yosef o un rey nuevo, no importa, para el tema sobre el que va a girar para allá no es tan significativo, es lo siguiente. Dice el Pasuk Yud, o sea, dice el versículo 10, el 9, perdón, no el 10, el 9, dice, Bayomer el Amo, le dijo a su pueblo. O sea, este rey nuevo o renovado en decretos, le dice a su pueblo, que no sea a los egipcios simplemente, Am Bene Israel, el pueblo de los hijos de Israel. Ok, estamos acá ante entonces dos pueblos. Está el pueblo egipcio, con el cual el faraón de ellos, el rey de ellos, está hablando. Y por otro lado, ya no nos encontramos con los hermanos de Yosef y tampoco nos encontramos con una familia de hebreos, ni tampoco con los hebreos, ¿bien? Como lo habíamos visto y lo habíamos escuchado en las parashot del libro de Bereshit, en las que hablan desde Jacob en adelante. Ahí en el Bereshit, cuando se habla de Jacob, se habla de la familia de Jacob, se habla de los hebreos, un muchacho hebreo, etc. Se centra en una identidad que es una identidad menor, que es la identidad de una familia o la identidad de un idioma. El hebreo gira en torno al idioma más que nada, ¿okay? Y tiene sus motivos también ahí en Sefer Bereshit. En cambio acá, el faraón, el rey, cuando está definiendo o identificando a este grupo de personas, los identifica como Am Bene Israel, el pueblo de los hijos de Israel. Quiere decir que los hijos de Israel, o sea, Jacob con sus hijos, y acá vemos que es muy poco plausible pensar que haya sido alguien que no conocía a Yosef, sino que, porque dice el pueblo de los hijos de Israel, sabía que existían los hijos de Israel y sabían que Yosef es parte de los hijos de Israel. Por lo tanto, al parecer se hizo como si no lo conociera, porque si no, no tiene sentido lo que dice. Y dice, esta gente que llegó, los hermanos de Yosef, entre los que estaba Yosef, obviamente, los hijos de Jacob, se han transformado en un pueblo. O sea, son ahora un grupo humano que se denomina pueblo, así como nosotros, los egipcios, nos denominamos pueblo. Y esto realmente es bastante, eh, digamos, es bastante interesante de varios puntos de vista, pero desde la perspectiva más simple de lo que es un pueblo, nosotros podemos entender que los Mitzrim, que los egipcios hayan sido un pueblo. Tenemos todavía hasta nuestros días sus recuerdos, ¿okay? Tenemos sus edificios, sus templos, sus pirámides, tenemos su escritura, tanto tiempo que no se pudo descubrir lo que decían y ahora ya se conoce.
tenemos su arte, conocemos de la forma en que ellos hacían idolatría, etcétera. O sea, los egipcios son realmente un pueblo, y un pueblo que también perduró en la memoria humana, y sobre ellos se estudia y a ellos se los recuerda. Entonces, poner en una misma balanza a un pueblo como ellos, con tierra, con edificios, con toda una cultura muy fuerte detrás y que los envuelve, frente al pueblo de los hijos de Israel, que si bien son un pueblo, así lo dice la Torá, pero son un pueblo que en este momento no tiene tierra. Son un pueblo que no tiene una independencia, son un pueblo que tampoco tiene edificios y que tampoco tiene construcciones ni tiene nada que mostrarnos para decir, aquí estamos nosotros. ¿Okay? Hasta el momento no hay nada, o muy poco, o tal vez sí, porque acá comienza a haber una kshut, comienza a haber un enfrentamiento entre dos culturas. Pero estas dos culturas no solamente van a enfrentarse a niveles simples de Avodah Zará o de idolatría y de monoteísmo, de midot y de falta de midot, de vicios o de virtudes, etcétera, sino que hay acá un enfrentamiento muchísimo más hondo. Vienen los egipcios y ellos, la definición que ellos tienen de sí mismos, pueblo, la van a poner sobre todos los demás pueblos, o sea, sobre todos aquellos grupos humanos que de alguna manera se han juntado o están juntos y tienen algún tipo de definición y de identidad unitaria. Sin embargo, como ellos, los egipcios, esa identidad unitaria de pueblo es tan alta y culturalmente tan elevada, entonces son ellos el pueblo top. Ellos son el pueblo, el mejor pueblo. Ellos son la mejor, la parte más sutil, la mejor, la más escogida de lo que podíamos denominar una organización humana. Y los demás, aunque sean pueblos, como no llegan a esta altura, tienen que estar sometidos a nosotros. ¿Eh? Y esa es la línea con la que juegan en ese momento los egipcios, que va a ser la misma que van a presentar después los griegos, la misma que van a presentar después o antes de los griegos los babilónicos, antes de los griegos incluso los persas, después los griegos, después los romanos. Van a presentar como una especie de jerarquía. Nosotros, van a decir, tenemos una organización como pueblo que tiene construcciones, cultura, literatura, arte, etcétera. Tenemos muchas cosas para ofrecer. Los que no la tienen, aunque los consideramos grupos humanos con esta definición de pueblo, pero obviamente están debajo de nosotros y por lo tanto los tenemos que dominar, los tenemos que controlar, los tenemos que subyugar. Ese sería el punto básico con el que comienza acá el pensamiento de este rey, del faraón, con un desconocimiento obviamente de Yosef. Pero justamente por eso, porque si desconoce a Yosef, o incluso que no lo conozca, eh, está justamente al alejarse de Yosef, al no conocerlo, no conoce cuál es la definición que Yosef, o sea, que Yosef, Jacob, o sea, la definición que Akadosh Baruj Hu tiene de pueblo. Porque si realmente la conociera, supiera lo que es Yosef, entonces sabría que hay algo distinto, que hay algo diferente y que Am Israel son un pueblo, pero no son un pueblo como todos los pueblos. Hay algo diferente. Y esa diferencia en este momento el faraón la está sintiendo con respecto a una situación materialista de él con respecto a los demás, pero no reconoce que existe una definición de pueblo que sea espiritual. Que eso es lo que la Torá dice, Velo yadá et Yosef, no conoció a Yosef. Y por lo tanto, el temor que tiene, el temor que este faraón tiene, porque los temores de él tienen que ser temores materiales, porque temores espirituales no van a estar presentes.
O sea, pueden haber temores de tipo psicológicos, que en eso sí los podemos encontrar, que no son ciertamente 100% materiales, pero no vamos a poder encontrar en él temores de otro tipo, que no sean materiales, porque él está fundando su cultura sobre situaciones materiales. Y dice entonces, lo primero que dice, que estas personas que forman un pueblo, que yo tengo que dominar, porque mi definición de pueblo es mejor que la de ellos, pero como él lo ve, obviamente, entonces, pero los tengo que dominar. Rav beatzum mimenu. Hay una dificultad, dice el faraón. Están creciendo y están multiplicándose y están aumentando en poder material, eso así lo ve él, más que nosotros, más que nosotros. O sea, si vamos a estudiar la forma simple en que la Torá nos lo presenta, los hebreos, porque todavía no existe pueblo judío, el pueblo judío simplemente va a acontecer en el mundo desde la entrega de la Torá o tal vez un poco antes, o probablemente desde la salida de Egipto, va a acontecer que existe un pueblo que significa el pueblo de los hebreos, que como otros pueblos más están bajo la dominación de los egipcios debido a que la cultura egipcia es la que define al mejor pueblo. Akshav. Sin embargo, él tiene un temor. El temor es que estas personas, el pueblo de los hebreos comience a hacer muchísimo más, o sea, aumentar y ser muchísimas más personas que ellos mismos. Y en ese caso va a tener un problema, porque si llegan a ser más que ellos, entonces lo que va a ocurrir es lo que él mismo dice abajo, lo que dice en el siguiente pasuk, en el pasuk Yud, en el 10, en el versículo 10 dice la Torah, Abba nithakemalo. Tenemos que ser más sabios que ellos, está reconociendo que ellos son sabios. Número uno, está reconociendo el faraón que son muchos y que son poderosos. Segundo, está reconociendo que tienen jochma, que tienen sabiduría. Y nosotros tenemos que ser más sabios que ellos, ben irbe, para que no se multipliquen. De allá, y porque si se llegan a multiplicar y si llegan a tener poder, ve allá que tikrena milhamá. Va a ocurrir si es que hay una guerra, cosas bastante comunes, porque ya dijimos, los egipcios trataban de someter a los otros pueblos y no todos los pueblos estaban dispuestos a esto, no era una simpatía que tenían por los egipcios. Entonces puede ser que se rebelen y eso entendía que puede pasar, ¿no? Kitikrena milhamá, cuando surja o haya una guerra, Benosav Gamhu al Sonenu, ellos, los hebreos, se van a unir, se van a juntar ¿con quién? Con nuestros enemigos, con los que nos odian. Benilham Banu, y van a combatir contra nosotros, Bealá Minaaretz. Y curiosamente dice acá, Bealá Minaaretz, y va a subir de la tierra y va a subir de la tierra. O sea, que van a salir de Egipto. Entonces, acá tenemos varias cosas. Hay obviamente formas de poder estudiar el Pasuk, no es la única forma que yo les estoy mostrando cómo esta parte de mi clase puede estudiar. Hay otras formas de poderlo estudiar. Sin embargo, quiero irme según lo que el Pshat dice y tratar de entenderlo al reca historiográfico, o sea, el reca, el background historiográfico de la época, de las cosas que conocemos que sucedieron durante el momento que Amisrael sale de Egipto. ¿Okay? Entonces dice así, el faraón tiene temor, número uno, de que sean muchos más y más fuertes. Más, siempre es más. O sea, siempre entiendan esto, más personas, más fuertes. Eso quiere decir que él entiende que son muchos y que son fuertes. Segundo, que son jajamín, que son sabios. ¿Ok? Y por lo tanto, puede ocurrir que si hay una guerra, ellos se van a unir a nuestros enemigos, a los que nos odian, dice. ¿Qué significa los que nos odian? El odio, porque dice Soneinu. Soneinu son nuestros odiadores, los que nos odian, o sea,
aquellos pueblos que tenemos sometidos, pero que no han logrado incorporarse o no han logrado entrar junto con los egipcios no los dejan entrar y solamente los tienen sometidos. Esos nos odian, a pesar que en este momento no están haciendo guerra en contra nuestra, sino serían Oyeivin, enemigos. En este momento están tal vez pensando cómo librarse de nosotros. Entonces, estos hebreos pueden ser que se junten con estos que nos odian, luchen en contra nuestro y consigan irse de la tierra, salir de la tierra. Acá hay otras explicaciones, hay quien dice que el temor era que lo saquen a él de la tierra, pero acá por lo que se entiende del Pasuk, el temor del faraón es que el pueblo de los hebreos, se vaya de Egipto. Entonces acá hay un dilema, porque si tiene temor a que se reproduzcan y tiene temor a que sean poderosos, sabe que son sabios, eh, entonces, y quiere de alguna manera empezar a combatirlos, como lo vamos a ver en los Pesukim anteriores. Entonces, lo ideal tal vez sería que se fueran, ¿no? O sea, que desaparecieran, que no estén allí, que sea un dolor menos de cabeza. ¿Por qué no quiere que se vayan? ¿Por qué no quiere el faraón que los hebreos se vayan de Egipto? Entonces, la respuesta a esta pregunta la podemos entender de el ardid que él va a hacer y cómo él lo denomina. En el Pasuk Yudos, en el versículo 10 del libro, estamos en los primeros Pasukim nada más. En el versículo 10, el faraón dice, Haba nitjakema lo. Vamos a ser más sabios que ellos. O sea, que él reconoce que los hebreos son sabios, o sea, que tienen jochma, que tienen sabiduría. Y por eso piensa que como una situación, como una forma lógica en que la sabiduría se tiene que expresar, no olviden que él piensa desde el punto de vista material, o sea, es el faraón de Egipto, no es un rey de Israel. Por lo tanto, él piensa materialmente y opina que la jochma, que la sabiduría, como él la veía, es algo que está relacionado con parámetros de libertad, de independencia y de poder estatal, o sea, de poder tener ellos un mismo estado. O sea, tienen que, obviamente que van a hacer lo posible por salir de ahí. Si son sabios, van a querer salir de Egipto y transformarse en algún otro lugar, en un pueblo con una tierra, con un sistema social y político, etc. O sea, van a querer salir de ahí y formar otro reino, formar un reino que era lo que funcionaba en esas épocas. Y esto es lo que más le atemoriza. Por qué Dafka le atemoriza tanto este tema? Porque como son más, son más fuertes, entonces puede ser que este otro reino le quite el liderazgo que él tiene ahora. Ahora él controla el mundo, pero estos hebreos que son más y que son fuertes y que son sabios, si se llegan a ir, entonces lo que va a ocurrir es que van a formar un reino, que este reino va a ser más poderoso que el mío. Y obviamente eso va a traer guerras y va a traer una serie de conflictos que él en este momento no quiere. Es por eso que desde su punto de vista, de un punto de vista muy material, obviamente, no está dispuesto a que Israel salga de Egipto, para que no se transformen en un reinado que de alguna manera lo pueda enfrentar. Y esto está muy, pero muy claramente aludido cuando considera a los hebreos también como un pueblo. O sea, que esa jojma, esa sabiduría que él intuye que tiene o sabe que ellos tienen, esa sabiduría que en una situación geográfica de independencia los va a hacer construir un imperio. Y eso obviamente él lo quiere evitar. No quiere, porque quiere ser él el único emperador y no quiere que los hebreos construyan un imperio. Esto desde el punto de vista material. O sea, ¿cómo piensa el faraón? ¿No? El faraón piensa en esos términos. ¿Eh? En términos sociopolíticos, greida, total y absolutamente materiales. Y es por eso que las Gezerot, él hace en total 3 Gezerot en contra de los hebreos. La primera que será trabajos forzados, la segunda que será
que las parteras maten a los bebés varones, y la tercera que será que se mate a todos los varones, ya sean egipcios o hebreos. Em, Estas Geserot son también, obviamente, Geserot desde un punto de vista material, porque trabajo forzado lo que va a traer es que las personas se cansen. Al estar cansado, que es la primera que será el Abodat Parej, trabajo forzado, lo que trae, obviamente, es que las personas no tengan fuerza para poder reproducirse. Y esto no ocurre, o sea que a a pesar de eso, a Israel se reproduce. Por lo tanto, esta primera que será no le resulta, porque la está mirando desde un punto de vista netamente material. Una persona cansada es cansada, punto. No se percató de que Am Israel tiene otros mashavim de Koach, tiene otras fuentes de energía, que no necesariamente son físicas para expresarse físicamente. Entonces, eso él no lo conocía, pero no puede llegar allí, eso es material. Lo segundo, cuando se da cuenta de que no ha resultado lo primero, entonces empieza a matar a todos los varones para que no haya sabios, no haya hebreos que sean jajamín, que sean sabios, que sean fuertes, que puedan construir algo parecido a lo que él tiene en algún otro lado, y deja a las mujeres, simplemente porque piensa que a nivel material, como piensan la mayoría de personas del mundo en general, ¿no? La mujer está sometida al marido, entonces el marido es egipcio, no importa si ella es hebrea, eso no es irrelevante la opinión de ella con respecto a cualquier situación, ¿no? Esto no le resulta porque las propias mujeres hebreas se rebelan, tenemos a las dos, Shifra y Pua, y finalmente que maten a todos los bebés, ya sean egipcios o hebreos, pensando que esto tiene que terminar, esta amenaza debe terminar. Y bueno, nada finalmente le resulta. Y en esa situación, justamente en esos momentos de Geserot, es en donde van a ser Moshe Rabbeinu. Esto que acabamos de explicar en forma amuká, en forma como profunda, eh, va a ser, aparece aquí por primera vez, ¿bien? En forma sistemática, o sea, una eliminación sistemática de Am Israel, de los Am Benei Israel, o sea, de los hijos de Jacob, de los descendientes de los hijos de Jacob, es aquí donde aparece en forma sistemática un plan para eliminarlos, un plan de exterminio. Pero esto se va a repetir muchas veces en Eret Israel, fuera de Eret Israel, en diferentes circunstancias, bajo diferentes cosas que van a ocurrir, en diferentes marcos, en diferentes cosas y situaciones, como hasta la Shoah de hace 80 años atrás, que ustedes también conocen. Y, sin embargo, las características, aunque les parezca extraño, van a ser siempre las mismas. No importa dónde sea, no importa si estemos hablando de la ciudad de Toledo del siglo XIV, o de la ciudad de Gerona del siglo XIV, o si estemos hablando de las ciudades del Rin, donde vivían comunidades judías muy importantes en la época de las cruzadas. No importa si estemos hablando de Bielorrusia o de los pogroms que hizo Khmelnytsky ahí en Ucrania. Y no importa si estemos hablando también de lo que ocurrió en la Shoah. Todas han tenido de alguna manera la misma, el mismo pensamiento material, que ve en el Am Israel, en los hebreos, un enemigo potencial de su poder político contingente. O sea, los ven como un enemigo contingente, como un enemigo material, debido a que son sabios, debido a que son fuertes, debido a que se organizan, tienen organizaciones que son vibrantes, etc. Entonces, la forma que ellos tienen de pensarlo es siempre material. Entonces, cuando es así, obviamente van a pensar que pueden llegar a tener un poder tan grande como la propia corona, o sea,
Fernando y Isabel, cuando expulsan a los judíos de España, aunque ellos escriban las cosas que escriban y firmen las cosas que firmaron, el temor era que aquellos que les habían ayudado económicamente, y no solamente económicamente, sino estratégicamente a expulsar a los moros de España, a los árabes de España, ellos terminen tomando el reinado, terminen construyendo un reino. Ese era su temor, no era un temor todos aquellos que hace 100 años atrás en las Gezerot de Caná los habían obligado a bautizarse porque si no los mataban. Y pensaban que el contacto de unos con otros seguía manteniendo a los que se habían bautizado como judíos. Eso era una cosa que no era tan trascendente. Ellos tenían temor que este nuevo poder que ellos habían alcanzado, en el cual el pueblo judío fue un gorem, un marquiv, fue un elemento primordial, podía escapárseles de las manos y caer en manos de los hebreos que vivían entonces, por eso deciden expulsarlos. ¿Qué ocurre? ¿Quién se los lleva? Se los llevó el sultán. ¿No? Se los lleva el sultán y ayudan a que el sultán se transforme en el primer enemigo de Europa desde ahí hasta mucho tiempo. Y que en cada situación ocurre lo mismo. Lo mismo que el faraón está, el mismo temor que el faraón tiene, ese es el mismo temor que han tenido siempre. Y hay aquí un error. El error está en lo que dice el Pasuk Het, de Asher lo yada et Yosef, que no conoció a Yosef. Ese es el error. No quiere decir que no lo conoció físicamente, como hemos hablado, pero puede ser que sea el mismo faraón, ¿no? Sino que el error está en que no conoce, no sabe qué es lo que Yosef piensa. ¿Por qué Yosef es jajam? ¿Por qué Yosef se multiplica? ¿Por qué Yosef es fuerte? Hay otra cosa en Yosef. Hay otra cosa en los hebreos en Egipto y hay otra cosa en el pueblo judío desde entonces hasta ahora. Y que no es esa, esa situación de querer tomar el poder político de algún lugar. Ustedes saben las leyendas que hay sobre el expansionismo que el pueblo judío tiene en el mundo son extremadamente afiebradas, ¿no? De todos tipos. Eh, Escribió por una situación bastante que era simplemente algo muy peregrino. Herzl, en su libro que se llama El Estado de los Judíos, escribe que si lo podemos hacer, lo haríamos en Uganda o lo podríamos hacer en la Patagonia. ¿Okay? Y de allí todas estas mentes afiebradas empezaron a crear algo que se llama el Plan Andinia, que los Yudín tienen en su mente apoderarse de toda la Patagonia, de todos los Andes, y construir ahí como una especie de enclave hebreo. Lo que estoy diciendo no es para ellos una estupidez. Ellos se lo creen. Y las personas que los dirigen, incluso hoy día, en diferentes lugares conectados con la cordillera de los Andes, y no vamos a hablar más para que no nos cierren el canal, ellos se lo creen. Ellos creen que es así, que hay una intención de una conquista hebrea sobre esos lugares. Lo mismo pensaba Fernando e Isabel. No pensaban exactamente eso. Lo mismo pensaron los alemanes en el Rin cuando en la época de las cruzadas mataron a casi todas las comunidades judías. ¿Por qué? Porque no comprenden qué es Yosef y no saben qué es lo que Yosef busca, qué es lo que Yosef quiere. Eso no lo comprenden. Como no lo comprenden y van a entender únicamente a ese nivel, al nivel de ellos, nivel que ellos tienen, Akadosh Baruj Hu va a hacer algo que aparece inmediatamente después de la tercera que será, inmediatamente después. Y es bastante interesante porque Akadosh Baruj Hu los va a castigar con la forma en que ellos entienden que es un castigo. O sea, si vamos a tratar de entender realmente lo que es Yosef Hatzadik y lo que él quería, los tikkunim espirituales que él está haciendo, de tratar de elevar
las chispas de Nitzotzot, de Adama Rishon, que cayeron en Egipto, para que de esa manera toda la humanidad pueda elevarse espiritualmente a un contacto total con Akadosh Baruj Hu. Hablar con esas palabras delante del faraón es como hablarle en serbo-croata, no va a entender nada. Pero ese es Yosef. Entonces, con ese lenguaje no se le puede hablar. ¿Qué va a hacer Akadosh Baruj Hu? Va a mandar a Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu, teniendo todas las características de Yosef, sabiendo exactamente cuál es la misión de los hebreos y después de un Yehudí en el Olam Hazé, y que es un prosdor para el Olam Abba, y eso Moshe no lo va a transar, eso Moshe lo va a enseñar, lo va a vivir, y así el pueblo lo va a entender. A pesar de eso, los castigos a los egipcios que no nos dejaron salir van a ser materiales, porque es la única forma en que ellos lo pueden entender. Ellos no entienden otras cosas, ellos entienden cuando hay castigos de tipo material. Y por eso vamos a ver las plagas, y podemos ver Kriyat Yansuf, que se ahogan en el agua, porque la mente de ellos está limitada a entender un castigo únicamente de ese tipo, a nivel únicamente material. Esa es la perspectiva con que nosotros vamos a tener que comenzar a abrir ahora el Sefer Shemot. Un Sefer que está abierto a dos cosas, que nos habla a nosotros, pero que también le está hablando a los egipcios. Van a ser 2, 3 perashot que se les habla a los egipcios, después los egipcios desaparecen de la historia, y ahora se habla directamente a Israel, y por eso hay una serie de situaciones acá que aparecen bastante interesantes, como el tema del Rosh Hodesh, por ejemplo, que está conectado con tomar un corbán, que es un animal que ellos idolatraban. O sea, con ellos en las primeras perashot va a ser siempre una situación dual. Va a haber un castigo físico, y para Israel hay un entendimiento de tipo espiritual de las cosas que están pasando. Pero para ellos, con ellos, es eso nada más, no pretendemos más. Y Hashem tampoco pretende más, porque conoce justamente los mojín de Katnut, o sea, conoce perfectamente que sus cerebros son estrechos. Entonces, esa es la perspectiva con la cual nosotros tenemos que comenzar a estudiar el Sefer Shemot. Entonces le dije, después de las 3 Gezerot, la que será de los trabajos forzados, que la que será de los trabajos forzados, a Israel tuvo fuerza salieron de otros lados para poder, porque hay mangenonima y sistemas con los que Israel vive, donde las fuerzas físicas pueden ser superadas por voluntades, por otras voluntades, y por lo tanto se reprodujeron igual. De tal manera que después manda matar a los varones, pensando ya lo que ya les dije, ¿no? Que no van a haber sabios y van a haber mujeres que van a quedar atrapadas en Egipto, y las propias mujeres le muestran al faraón que no son como las mujeres hebreas, las egipcias no como las hebreas, no necesitan parteras. Y finalmente, lo último de matar a todos los niños que nazcan, hace que precisamente Moshe, el Goel, nazca a los 6 meses. Por lo tanto, sabían que Yocheved estaba embarazada y que iba a dar a luz a los 9 meses, pero Moshe nace a los 6 meses para que 3 meses esté oculto en casa de sus padres. Y así dice el Pasuk, el Perek Bet, capítulo Bet, en el Pasuk Aleph, la historia de Moshe comienza, y dice, Vayelech Ish mi Beit Levi, y fue un hombre de la casa de Levi, Vaikach et Bat Levi, y tomó a una mujer de la casa de Levi. Vatahar Aisha, y quedó embarazada la mujer, Batelet Ben, y tuvo un hijo, Batere Otoki Tovhu. Y lo vio y se dio cuenta que era bueno. Bueno, quiere decir acá, los Midrashim traen que estaba circuncidado. O sea, este hombre que nace, este niño que nace, tiene desde el nacimiento una conexión completa con Akadosh Baruj Hu, y nació Mushlam. O sea, nació perfecto. Punto de vista físico, perfecto. Batitzpenehu lo ocultaron, ella lo ocultó durante Shloshá y Arajim, 3 meses, porque nació a los 6 meses, entonces lo pudo ocultar 3 meses, a los 9 meses iban a venir a buscar para matarlo, como acontecía.
Velo yachla od atzpino, no pudo ya ocultarlo más. Estamos hablando dentro de la tercera, que será que es la más grave, ¿no? Matar a todos los varones, ya sea hebreos o no. Batikachlo teibat gome. ¿Qué hizo entonces? Batikachlo, y tomó para él teibat gome. Tomó un arca de juncos, batehmera, y le puso brea, bajemar con brea, o sea, la calafateó, la untó con una especie de brea, algo que impidiera que entrara el agua, porque era de juncos, no se olviden, está hecha de gome, de los juncos del río. Uva zafet, y también con algo que se llama zefet, que también es bastante fuerte. Batasem ba etayelet, y puso al niño allí. Batasem basuf, lo puso entre los juncos, al Spatayor, justo al lado de la orilla del río. ¿Quién hizo todo esto? La madre, Yochebed. ¿Eh? No fue Miriam la que lo hizo, esto lo hizo Yochebed. Y ahora aparece Miriam. Y dice, Batetatzaf ajoto merahok. Y separó Miriam desde lejos, le de a, para saber lo que le va a ocurrir. O sea, para saber lo que le va a ocurrir. Vateret bat paró. Y en ese momento aparece la hija del faraón, Lerhotz alayor, va a bañarse al río. Menarotea olhot aliad ayor. Y las nearot, las sirvientas de ellas, caminan alrededor del río, obviamente, porque la princesa está buscando privacidad. Entonces estaban buscando un lugar que no hubiese nadie. Entonces primero manda a las sirvientas para que buscar el lugar preciso, que sea el lugar cómodo, donde ella pueda bañarse, manteniendo obviamente su privacidad. Batere etateiva, y ahí ella, la hija del faraón, vio la teiva, vio el canasto, betó Hasuf entre los juncos, batishlach etamatá, batika jeja. Y mandó a una amá, mandó a una de las sirvientas para que lo tomara. Batiftach batireu, lo abrió y vio etayelet, vio al niño, Behinen arboje. He aquí que un niño estaba llorando. Batahmol alav, y se apiadó de él. Batomer, y dijo, mi yaldei ha'ivrim ze. Es de los hijos de los hebreos. Ok. Vamos a detenernos en la última parte de esta clase, en este punto donde aparecen varios personajes que son muy importantes en toda esta trama. Número 1, la madre de Moshe. Número 2, la hermana de Moshe. 3, la hija del faraón. 4, la sirvienta, que es la que toma la canasta. Hay más sirvientas, pero las otras están encargadas de otra cosa, están encargadas de buscar un lugar idóneo para la princesa, pero hay una que toma la canasta. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un equilibrio, un paralelismo entre dos mujeres hebreas y dos mujeres egipcias. Muy probablemente la amá, la que se conoce acá como amá, la sirvienta, haya sido la más cercana a la princesa y por lo tanto también una egipcia igual que ella, solo que ella era sirvienta y ella es la princesa, pero probablemente haya sido así. Entonces tenemos dos hebreas frente a dos egipcias, en una situación de paralelismo bastante interesante. ¿Quién prepara todo? Yochebed prepara la cesta y prepara al niño dentro de la cesta. ¿Quién finalmente va a transformarse como si fuese en la segunda madre del niño? Va a ser Bitia, la hija del faraón, o sea, va a ser la hija del faraón, la princesa. Ella se va a transformar como en una segunda Yochebed. ¿Quién mira desde lejos para ver el cesto entre los juncos y que va a empezar a hablar acá y va a tener también una trascendencia? Miriam, la hermana. ¿Y quién agarra el cesto? La amá, la sirvienta. O sea, que como les dije, tenemos como un cierto paralelismo entre ambas, entre las dos hebreas,
y entre las dos egipcias. Y obviamente esta forma en que está construido el relato de lo que ocurrió no es gratuita, no es algo simple. Hay midrashim, hay muchos midrashim aquí, que hablan diferentes cosas sobre lo que pasó en ese momento, y cuál es el sentido de la bajada de Batia al Nilo. Hay quien dice que se había enfermado de lepra y bajó a bañarse, o sea, a tratar de limpiarse. Las lepras en la época eran muy comunes, pero había todo tipo de lepras, no las que nosotros conocemos hoy día, sino que era muy común manchas que salían en la piel por mil cosas distintas, mosquitos, por esto, bacterias, etc. Y con el agua a veces solían curarse, el agua y otras sustancias se podía mantener más o menos. Hay otro midrash muy interesante que dice que Batia bajó al río para hacer tevilá leshem giur, o sea, para convertirse. O sea, que hizo tevilá para convertirse. Ahora, ese midrash es muy difícil de poderlo explicar así en forma seca, o sea, obviamente simbólico, ¿no? Hay que tratar de ver qué significa convertirse a qué, quién le enseñó algo, quién la educó en algo relacionado con Hashem, que está relacionado con el mikve, con bajar el mikve, ¿dónde sacó todo eso? As, entonces, si nosotros prestamos atención, habíamos escuchado antes que el nuevo rey que había en Egipto, Lo yada et Yosef, no conoció a Yosef, pero al parecer él no lo conoció, su hija sí. O sea, Batia, la hija del faraón, sí conoció a Yosef. ¿Qué quiere decir eso? Conoció la Torá. Puede ser que no vio a Yosef personalmente, han pasado muchos años, desde entonces casi 90 y tantos años, desde que Yosef fallece hasta este momento. Probablemente ella no lo vio, pero lo conoció. O sea, llegó a comprender o a entender que existe un pueblo que carga sobre sí una relación con el creador del mundo. Que hay un grupo de personas que tiene una jojma, esa que tanto le asustaba a su padre, que no están buscando utilizar esa jojma, esa sabiduría, para apoderarse de su reino o para construir otro reino paralelo que luche con el de su padre. Ella entendió que no es así, que ellos no van por ahí, no ese es el kibún, sino que realmente ellos llevan una antorcha que marca la relación entre el ser humano y Hashem, el ser humano y el creador del mundo. Y eso a ella le hizo ruido. Eso ella lo consideró algo importante. Estamos hablando de alguien que obviamente debe haber sido una persona muy educada. Estamos hablando de la hija, ¿no?, del faraón, de un palacio, de sirvientas, o sea, de personas que podían darse el tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? Y ella no cae en las cosas materialistas del padre, sino que al parecer tiene una veta espiritual. Y los libros después van a hablar que esa veta espiritual es muy profunda, hasta tal punto que una de las personas que ingresan viva al Gan Eden, ni siquiera pasan por el Jibutakever. Entonces, al parecer ella, Batia, está de alguna manera conectada con algo espiritual que proviene de Yosef, que es lo que marcó o lo que puso la marca de Yosef dentro de Egipto. O sea que realmente Yosef dejó dentro de Egipto una marca, y ella supo abrir esa marca, supo decodificar la marca que Yosef dejó y se sintió como llevada a tratar de encontrar un paso o hacer algo para poderse acercar a Yosef. Y eso lo consigue con el mikve. Por eso bajó ese día a hacer mikve. Hay también midrashim que cuentan que las sirvientas no quisieron traer el canasto porque pensaron que era un niño hebreo y querían que se cumpliera lo que el rey dijo, matarlos. Y un ángel las mató a ellas y solamente quedó ella sola, y la amá de la que se está hablando no es realmente una sirvienta, sino el brazo de ella.
Hay midrashim sobre el tema. Pero lo que tenemos que tratar nosotros de entender en este punto es lo siguiente. Patia y la otra egipcia, si vamos a ver el chat simplemente de que hay dos mujeres acá, que está la hija del faraón y la sirvienta, representan un Egipto diferente, representan a un Egipto distinto, un Egipto que supo decodificar el mensaje que dejó Yosef. Porque a pesar que, bueno, nosotros no tuvimos demasiado tiempo de poder analizar realmente, pero el mensaje de Yosef no fue solamente de reunir trigo para los años de carestía, que ya en sí se necesita una estrategia, una jojma, ¿no? Dijo el faraón, son sabios, ¿no? Se necesita para eso una jojma. Sin embargo, Yosef no solamente fue un mantenedor de tipo material, sino que fue un mashbir. Mashbir quiere decir que fue alguien que trajo esperanza para que las personas alcanzaran una sensación, alcanzaran una forma de vida sensorial conectadas con algo mucho más espiritual. Y eso es lo que conocemos como la palabra mashbir. Mashbir en hebreo significa dar de comer. Sin embargo, también de ahí viene la palabra sever. Sever quiere decir esperanza. Veiné kolha y saberu. Van a tener esperanza en ti. O sea, que hay algo diferente a la materialidad que ellos vivían. Y ese es el código que Yosef dejó y algunos lo agarraron, algunos lograron obtener eso. Un libro que se llama Kuzari dice que Kadosh Baruj Hu constantemente está dando shefa, está dando una abundancia de energía positiva que el Kuzari llama Ainyana Eloki, el tema divino. Y cada persona en cada lugar del mundo, yehudí o no, si tiene el cli para recibirlo, se agarra de eso y boom, lo eleva a niveles espirituales altos. Entonces, eso fue lo que pasó con Yosef. Dejó un simán, dejó algo ahí en Egipto y ella, Batia y probablemente la ama también, lograron alcanzarlo. Llegaron a ese punto y pudieron encontrar justamente ese portal que les permite avanzar a otra dimensión, una dimensión distinta. Y esto independiente dependiente de Moshe y de lo que estaba planeando la madre y la hermana. Pero en ese momento, cuando lo material de las egipcias queda de lado para tratar de encontrar algo espiritual más profundo, en ese momento se encuentran con el Goel. ¿Se encuentran con quién? Con el Redentor de Israel, el que va a redimir a Israel de Egipto, el que lo va a sacar, cosa que tanto miedo tenía su padre, el padre de ella. Sin embargo, ahí se encuentran con él. Y no solamente se encuentran con él, para poder terminar el tema, sino que además logran, eh, Miriam logra convencerlas de que se busque una nodriza, que es la propia madre, que lo va a tener por un tiempo, después se lo va a entregar a Batia, y Batia lo va a educar en el palacio como si fuese su hijo, y es el hijo de la princesa, obviamente, y no sé, cosas no se discutían, ¿no? Y va a alcanzar algo. O sea, dense cuenta que la decodificación de los mensajes que dejan los grandes sabios abre portales. Un portal tan grande que el simbolismo es que abrió la teibá, ¿no? Abrió la canasta y encontró ahí algo él. Eso es precisamente lo que ocurre cuando las personas logran encontrar los códigos para poder avanzar a un punto de vista espiritual mayor. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos ayude a cada uno de nosotros a encontrar todos los códigos necesarios para abrir todos los portales necesarios para acercarnos cada vez más a Akadosh Baruj Hu, y que estas palabras de Torah y el estudio de Torah que todo Israel hace ayude a nuestros soldados para que vuelvan sanos y buenos a sus casas, para que los Hatufim, Bezrat Hashem, puedan retornar todos sanos de cuerpo y alma a sus familias, y también por nuestros heridos y también por nuestros enfermos. Bezrat Hashem, tengan una excelente semana.